En este momento nosotros vamos a conversar con el general Claudio Peguero, quien es el inspector general de la policía. Como ustedes verán, esta es una entrevista que hemos buscado en las primeras horas de la tarde para tratar de conseguir alguna información respecto de qué es lo que ha sucedido por parte de la Policía Nacional respecto de las muertes, primero del joven David de los Santos y consecuentemente de los otros casos donde han muerto ciudadanos jóvenes con familia que no tenían antecedentes violentos, pero que han aparecido muertos tirados en hospitales donde aparentemente y según las versiones de las familias hay una participación o podría haber una participación policial. General, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en los destacamentos con los ciudadanos que son llevados allí por cualquier situación de retención que debería ser menor? Mira, yo te podría decir que se han dado casos en los que se comete algún tipo de exceso por parte de algún miembro de la policía. Para nosotros es muy difícil controlar el comportamiento individual de 40.000 personas. Nosotros, digamos que en términos institucionales, lo que procuramos es, número uno, hacer una buena selección del personal, número dos, hacer un buen entrenamiento, un buen adoctrinamiento del personal, número tres, establecer reglas, procedimientos y medidas, y luego, entonces, intentar poner controles. Y cuando algo sucede, pues a nosotros lo que nos queda es asumir la responsabilidad de tomar las medidas que hay que tomar. Y de hecho mi rol es ese, como uno de los órganos de control interno de la institución. Entonces, quiero comenzar por eso, porque la ciudadanía sepa, porque tú sepas que la ciudadanía sepa que ni Claudio Peguero, ni Eduardo Alberto Ten, ni el ministro de Interior, ni el presidente de la República, ni Asuntos Internos, que es mi contraparte como control interno, nosotros bajo ninguna circunstancia nunca vamos a permitir ningún exceso por parte de ningún miembro, nunca lo vamos a encubrir. Nosotros protegemos las buenas actuaciones, tenemos políticas para cuando un miembro de la policía en una actuación legítima se ve envuelto en algún tipo de problema, nosotros darle un apoyo hasta el final, pero nosotros de ninguna manera vamos a apañar ninguna mala acción. Eso que le quede claro a todo el mundo, que no hay posibilidad alguna de que bajo mi gestión se tape ni se apañe ninguna inconducta. Eso es lo primero. Lo segundo, a veces hay situaciones que parecen ser una cosa y no lo son. Por eso es que es muy peligroso apresurarse a hablar o a dar declaraciones sobre un caso. Nosotros tenemos primero que respetar el debido proceso. Eso es fundamental. Y a veces uno parte de una información preliminar, quizás da esa información preliminar, pero en el curso de la investigación empieza a descubrir otros elementos que, digamos que varían o ponen en duda esa versión preliminar. Y con eso nos arriesgamos entonces a que digan, bueno, pero ven acá, entonces la policía dice una cosa hoy y dice mañana otra. Entonces por eso yo sé que casos de ese tipo generan ansiedad en la población, en la prensa, en nosotros mismos. O sea, nosotros quisiéramos poder dar una respuesta rápida, nosotros quisiéramos poder reaccionar a toda esa presión social, a toda esa presión mediática. Si nosotros posiblemente diéramos la respuesta pronto, pues bajaríamos la presión, pero nos arriesgamos entonces a dar una respuesta a destiempo. Pero lo han hecho. Entonces, ¿por qué se da una respuesta antes de una investigación? Yo particularmente trato de evitarlo al máximo, por eso mismo. Y a veces, por ejemplo, en este caso, y debo decir que para nosotros son hechos muy lamentables, y quiero también reiterar a nombre de la institución las condolencias con los familiares de esas personas. La policía, la misión principal de la Policía Nacional es proteger vidas y propiedades, y de ninguna manera nosotros vamos a permitir ninguna acción que ponga en riesgo la vida de una persona, incluyendo aquellos que infringen la ley. O sea, nosotros debemos proteger la vida y la integridad de todo el mundo. Entonces, en casos como estos, nosotros tenemos el doble problema, digamos, o la doble situación de que tenemos una investigación disciplinaria, que es mi responsabilidad, pero hay una investigación penal, que es responsabilidad del Ministerio Público. Entonces, hay elementos que son comunes a ambas investigaciones, pero el elemento que es común, que yo quizás ya trabajé en la investigación disciplinaria,
yo no puedo revelarlo hasta que el Ministerio Público concluya su investigación. Entonces, hay muchos elementos de eso que no complican la vida. Autopsias, por ejemplo. Hay una información preliminar de la autopsia de David. Esa autopsia no ha salido todavía oficialmente. Pero la del caso de Ocoa, 3 semanas después todavía no ha salido. Entonces, la investigación nosotros la completamos, la de Ocoa. Sabemos qué pasó, pero no podemos entregar el informe hasta tanto no se produzca por parte del Ministerio Público la entrega del informe de esa autopsia, porque esa autopsia es la que corrobora la otra investigación. Entonces, parecería, para responder concretamente a tu pregunta de qué está pasando, a veces parecería que hay un patrón, a veces parecería que están pasando cosas que no necesariamente, después que tú haces la investigación, no necesariamente son así. Porque, aunque pasan y han pasado situaciones de excesos, y nosotros tenemos una cantidad importante de investigaciones y de sanciones por exceso en el uso de la fuerza, en estos 2 últimos casos no hubo exceso por parte, o sea, ningún miembro agredió físicamente, golpeó físicamente a ninguna de estas sus personas. Ni a David de los Santos, ni al joven de Ocoa. La policía, tú dices que no participó en la agresión física. No. ¿Cómo ustedes están seguros de eso? Mira, en el caso de Ocoa, hay un video de seguridad de la clínica donde él penetra, donde se ve claramente cuando él entra, cuando él rompe el cristal, cuando él mismo se tira en el piso. Los policías entran, recuerda que hay una persecución que se da producto de una llamada por violencia doméstica, a él lo interceptan ya ahí dentro y están de testigos el personal de la clínica, de la emergencia, e incluso un paciente que estaba ahí. A él lo arrestan. En el hospital. Dentro de la emergencia, lo sacan a la calle. En la calle es donde lo esposan. Si ves el video de seguridad, que es de la cámara de seguridad de la emergencia de la clínica, y hay otro video de otra persona que estaba grabando, donde se ve el momento en el que lo tiran al piso y lo esposan. Ese es un procedimiento perfectamente normal. Y esperan a que venga la unidad a recogerlo. No debieron dejarlo tirado en el piso. Una vez esposado y movilizado, debieron haberlo levantado. Sí. Ese es el único exceso que cometen esos policías, fue no levantarlo del piso en ese momento y dejarlo ahí hasta que llegara la camioneta que era la que lo iba a trasladar. Esa camioneta, hay testigos, además, desde el momento en el que lo montan a la camioneta hasta que llega al cuartel policial. Entonces, ese señor tiene un historial previo de situaciones. En febrero de este mismo año, él tenía, según nos narró su esposa, un problema de adicción a las drogas. Y lo habían traído. Ocoa. El joven de Ocoa tenía un problema de adicción. Correcto. Lo habían traído a Santo Domingo, al sector de Honduras, para un tratamiento de desintoxicación. Él sale desnudo a la calle y los moradores del lugar lo ven como una amenaza, entienden que es un violador y le entran a golpes, incluso hasta con planazos, pero le dan con un machete, y eso lo lleva al Darío Contreras. El Darío Contreras le hacen el diagnóstico. Ese golpe que se le ve todavía marcado en el muslo es producto de eso. Todo eso está documentado en la investigación, toda la fotografía, la placa que le hicieron en el Darío Contreras. Posteriormente él va a la fiscalía a querellarse contra esas personas o a denunciar ese hecho de las personas que le dieron. Hay un certificado médico del INASIF donde se ve las fotografías de los golpes y donde está todo claramente documentado. Lo único que el cuerpo de él tenía era la cortada que él mismo se produjo en el momento que rompió el cristal y unas abrasiones en la rodilla, probablemente del momento en el que lo tiraron en el piso para esposarlo. Entonces, todo eso, ¿dónde va a salir? En el informe de la autopsia. Entonces nosotros no podemos entrar en más detalles de eso hasta tanto el Ministerio Público no revele el resultado de la autopsia. Y todos los moretones, golpes que él tenía en el cuerpo, ¿qué dice la familia que le vio? Yo vi las fotografías y yo no vi esos moretones que dice la familia que le dio. Tú ves, y de nuevo, eso tendrá que decirlo la autopsia, eso tendrá que decirlo ya un informe médico. Esos golpes
tú cuando ves un golpe, de acuerdo a la magnitud, profundidad y antigüedad del golpe, pues se ve, digamos, con características distintas y con colores distintos. Cuando es un golpe viejo, tú te das cuenta de que cuando es un golpe viejo y cuando es un golpe reciente. Entonces, te repito, todas esas son cosas que nosotros no estamos en la calidad de precisar, porque quien tiene que precisarlo es INASIF, es el Ministerio Público, y eso ya forma parte de su investigación. ¿Hasta dónde llega mi investigación? Hasta determinar si esos policías cometieron o no un exceso, y yo no tengo una sola pieza. Y el informe de INASIF ha tardado 3 semanas para que se emita. Sin embargo, en el caso de David de los Santos, que fue este fin de semana, antes de ayer, David de los Santos murió ayer, ¿cierto? Murió ayer. Y ya el informe de INASIF murió el domingo en la noche. Murió el domingo, el mismo día. Y ya el informe de INASIF se ha emitido 24 horas después. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro cuando estamos hablando de prácticamente el mismo hecho o al menos el mismo tipo de hecho? No lo sé. Pregúntaselo al INASIF, al Ministerio Público, porque nosotros no tenemos control de ese proceso. Nosotros también estamos esperando ese informe. Realmente no se ha emitido un informe de la autopsia. Nosotros estamos esperando ese informe oficial. ¿Ustedes no tienen el informe de David de los Santos todavía de INASIF? No. No tenemos ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero ese que salió alguna información en la prensa, aparentemente fue alguna información adelantada que dieron, porque hasta donde tengo entendido nosotros la solicitamos, y cuando solicitamos que nos la entregaran nos dijeron que no estaba terminado. ¿Quién emitió el acta de defunción de David de los Santos? Que es la que anda circulando por redes sociales en una violación a sus derechos. Las actas de defunción se emiten en el hospital. Cuando la muerte se produce en un hospital, es el hospital el que emite esa acta de defunción. ¿La policía tiene el acta de defunción? Sí. ¿Desde cuánto la tenía? Eso lo emitieron el mismo día del fallecimiento, porque eso sí lo emiten inmediatamente, o sea, eso se levanta en el momento. Pero eso es, digamos que algo preliminar, porque cuando la defunción se produce por causas que se presumen criminales, entonces la autopsia es la que te va a decir realmente. ¿Cómo murió David de los Santos? David de los Santos muere según el certificado médico. Ojo, tenemos que esperar el resultado de la autopsia. Según el certificado médico, habla de la contusión craneal, habla de fruto de los golpes que recibió, es lo que dice ese certificado médico. Eso tendrá que corroborarlo la autopsia, que es, te digo, de manera preliminar sale esa información donde dicen que corroboran que efectivamente fue fruto de golpes, y efectivamente él tenía golpes. ¿Quién lo lleva al hospital? Se llama una ambulancia. Cuando los policías se percatan de que él está golpeado, entonces llama a una ambulancia, y esa ambulancia es la que lo traslada al hospital. ¿Quién golpeó a David de los Santos? Nosotros estamos en ese proceso de investigación. No se ha concluido todavía y no podemos entrar en detalles por un tema de la investigación del Ministerio Público. Recuerda que ya esto se convierte en una investigación de homicidio, y volvemos a lo mismo. Mi responsabilidad en la investigación es determinar si algún policía lo golpeó o si hubo negligencia en el proceso. Y la parte nuestra está avanzada. Yo pienso que el resultado de la investigación interna nuestra puede estar saliendo en las próximas 48 horas o 72, porque nosotros, hay un detalle que es importante, Yulisa, que la gente entienda. Yo te decía ahorita sobre la ansiedad que genera el tener que dar la información, pero nosotros tenemos que cumplir con algo que se llama el debido proceso para las investigaciones. Para nosotros, por ejemplo, investigar o interrogar o entrevistar a un miembro de la policía, yo tengo que notificarle por escrito 48 horas antes, decirle para qué, sobre qué se va a entrevistar, y decirle que venga con su abogado. Y si no viene con un abogado, entonces la Dirección de Asuntos Legales le asigna un abogado de oficio. Eso es lo primero, que yo tengo que esperar 48 horas para yo poder producir una entrevista formal que se va a usar en un procedimiento disciplinario. Si la falta que nosotros estamos investigando es muy grave, que conlleva suspensión por 30 días o más, o que conlleva la destitución o el retiro forzoso, entonces nosotros tenemos que enviar eso al Consejo Disciplinario, que es un organismo colegiado donde el imputado puede presentar sus medios de defensa. Entonces, ahí ya eso escapa del control tanto de asuntos internos como de la inspectoría,
hasta que ese proceso termine. Cuando ese proceso termina, que el Consejo Disciplinario corrobora la recomendación que se hizo nosotros cuando hacemos la investigación, hay un inspector o un oficial de asuntos internos que hace una investigación, eso lo revisa una comisión revisora de casos son 3 coroneles que revisan el fondo y la forma de la investigación que hizo ese investigador. Luego, ya ellos, en el caso de la comisión revisora de la inspectoría, me lo devuelven a mí con la recomendación donde ellos corroboran o varían la medida que está estableciendo el investigador. Lo mismo con asuntos internos. Ellos tienen su junta revisora que hacen eso. Cuando la falta es leve o grave, pues ya de ahí nosotros pasamos por el filtro de asuntos legales que revisa la forma y procedemos a imponer la sanción, cuando amerita la sanción. En el caso de las muy graves, entonces el Consejo Disciplinario ahí revisa todo ese proceso de investigación, revisa, digamos que permite aportar algún elemento nuevo de prueba que el imputado puede aportar a través de su abogado, y eso puede o no variar esa decisión. Y dependiendo de lo que sea, cuando es por ejemplo retiro forzoso, eso sube al Consejo Superior Policial, que es en última instancia quien toma la decisión de ese retiro forzoso. Entonces, te cuento todo esto porque hay un proceso que nosotros tenemos que agotar. Entonces, en este caso, igualmente, yo tengo que agotar mi proceso con la investigación interna. Ciertamente hubo negligencia por parte del personal del destacamento, pero no hubo ningún contacto físico, excepto solo a él, digamos que algún policía lo toca cuando lo recogen en Ágora, lo llevan al destacamento, luego, estando ya preso, él intenta escaparse, él llega a un estado muy eufórico, alterado, violento, él intenta escaparse, sale corriendo, lo persiguen, lo logran apresar nuevamente, y ahí es donde lo esposan y lo entran a la celda. Entonces, ese es el único contacto que tuvo algún miembro de la policía con él. Si la policía no golpeó a David de los Santos, según lo que tú estás diciendo, ¿quién le causó los golpes contusos que le provocaron la muerte? Dentro de la celda, con sus compañeros de celda, hubo situaciones que, digamos que no se fueron detectadas a tiempo por parte de ese personal de servicio. Entonces, ya ese componente de la investigación de qué pasó dentro de esa celda, ya es competencia de la investigación del Ministerio Público, porque no se quedó únicamente en un incidente dentro de un destacamento que no tuvo mayores consecuencias. Como la consecuencia de eso fue la muerte de una persona, ya el Ministerio Público tiene que trabajar el resto de la investigación. O sea, ya yo no puedo decir más nada sobre ese componente de la investigación. Necesito que me digas brevemente qué pasó con el caso de Richard Báez, también en Santiago. Mira, el caso de Richard tampoco se ha concluido. Nosotros ni siquiera hemos podido entrevistar a los policías porque los policías están presos cumpliendo una medida de coerción bajo el control del Ministerio Público. No hay un informe de autopsia todavía. Pero, ¿qué pasa con el caso de Richard? Hay 2 oficiales nuestros que están en Cienfuegos y piden una asistencia urgente porque les están disparando. Le hacen unos disparos. Cuando llega en la unidad de acción rápida, que va de refuerzo, en la zona, a los 2-3 minutos, logran ver a este señor Richard saliendo de un callejón. Lo atrapan, lo desarman, tiene una pistola calibre .380 encima, con un cargador al que le quedan 2 cápsulas todavía. Los oficiales lo identifican como que él es la persona que le hizo los disparos. Lo arrestan, lo llevan al destacamento. Cuando lo llevan al destacamento, el padre y otros familiares de él ya estaban en el destacamento. Y ellos no se fueron de ahí. Eso fue a las 5 de la mañana. Y a las 12 del día ya nosotros lo habíamos puesto a disposición del Ministerio Público. Y los familiares nunca se movieron del destacamento. Desde que lo arrestamos hasta que se sometió a la justicia, los familiares no se movieron del destacamento. ¿Cómo apareció muerto entonces? Por lo tanto, yo no lo sé porque él muere 14 días después. O sea, habrá la autopsia de decir qué elementos encuentran como causa de la muerte. Te repito, no tenemos el informe de esa autopsia todavía, pero no hay en principio, incluso cuando a él lo arrestan, el sargento de guardia del destacamento le dice, búscame un certificado médico, porque se ve
con unos rasguños producto del proceso de arresto. En el proceso de arresto, cuando alguien resiste el arresto, pues se pueden producir algún rasguño Sí. propio de esa mecánica de arresto. Lo mandan al médico, hay un certificado médico que habla de esos rasguños que él tiene, que presenta en el momento en el que lo arrestan. Ese informe todavía el INASIF no lo ha entregado tampoco. Particularmente yo no lo tengo. Tanto en el caso de José David, de David de los Santos, como en el caso de José Gregorio de Ocoa, ambos salieron supuestamente golpeados del destacamento, murieron en un hospital. Los presos, ¿se sabe con cuántos presos estaba cada uno dentro de la celda? Y quiero saber si los presos, los policías lo trancan y luego se van y lo dejan solos. Sí, la respuesta es sí. Una vez ya están dentro de la celda y están controlados, se van y digamos que les dan vueltas, o sea, tienen que estar Hacen frecuentemente rondas. mirándolo, pero cuando hay más personas, nosotros lo que no podemos hacer es encerrar a alguien solo en una celda. Si no hay nadie en la celda, no se puede encerrar, hay que dejarlo sentado en la casa de guardia, se tiene que estar bajo supervisión. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, muchas veces en las personas que están privadas de libertad, presentan una tendencia suicida, y ha pasado. Y por eso que nosotros le quitamos los cordones, le quitamos la correa y todo lo demás, le quitamos cualquier elemento que pueda ser usado para ahorcarse. Hay algunos que hasta con la camiseta se la han quitado y se han ahorcado. ¿Cuándo va a emitir la policía un informe? ¿Cuándo se le va a dar alguna respuesta oficial a las familias? Porque las familias, la sociedad, los medios de comunicación, todos estamos consternados con lo que está pasando. Mira, los tres casos dependen del Ministerio Público. Digamos, el informe final depende del Ministerio Público. O sea, nosotros, yo ya, como te dice, yo concluí mi caso de Ocoa, debo concluir mi caso de Naco, de David, en las próximas 48 horas, por el tema de algunos plazos ahí que tenemos que observar. Y yo posiblemente en las próximas 48 horas le estoy entregando al director general el informe final de esa investigación. Ahora, hay elementos de esa investigación que convergen con el Ministerio Público y que posiblemente, y eso tampoco me compete a mí decidir en qué momento revelar. La política comunicacional de la institución es del director general de la policía, y pues ahí veremos en qué momento nosotros podemos entregar ese informe hacia afuera. La policía en el canódromo retuvo equipos de medios de comunicación, Sí. rompieron cámaras de CDN y borraron información de un celular del Listín Diario. ¿Cómo va ese informe? Ese está terminado también. Y ahí, por el tema del debido proceso, ya tenemos que esperar que el Consejo Disciplinario termine su revisión del caso, porque hay faltas muy graves envueltas en el tema. Y nosotros comprobamos todo excepto el borrado del celular. Nosotros le solicitamos, y es parte de la investigación, por escrito le solicitamos al Listín Diario que nos enviaran el teléfono celular para hacer el análisis forense digital y determinar sobre el borrado. Pero ellos ya habían apoderado del Ministerio Público, o sea que ese componente lo tiene el Ministerio Público y por lo tanto yo lo tuve que excluir de mi investigación. Pero todo lo demás sí está claramente establecido, todas las sanciones que son drásticas están claramente establecidas, pero tengo que esperar a que el Consejo Disciplinario termine su revisión antes de aplicar esa sanción. Una vez ellos terminen, si corroboran, entonces ya, solamente me lo devuelven por vía de asuntos legales al director general y ahí yo aplico la sanción, que soy, digamos, el responsable de la aplicación de esa sanción. O sea que yo presumo que, aunque no hay un estándar de tiempo para el Consejo Disciplinario, yo pensaría que a más tardar la próxima semana ya deberían estar concluyendo. Bien, gracias, general. Yo le agradezco que haya tenido la valentía de venir aquí. Muchas veces uno quiere que la policía le dé una respuesta y huyen porque tienen, vamos a decir que miedo de hablar con los medios de comunicación, pero entiendo que su posición hasta ahora ha sido hasta ser valiente, cuando usted sabe que es una situación que tiene consternada a la sociedad. Es que para completa. nosotros es complicado, Yulisa, por lo que te decía. A veces nosotros quisiéramos poder decir las cosas, pero hay elementos que nos lo impiden. O sea, nosotros no podemos extralimitarnos a algo que depende del Ministerio Público. Hay muchas cosas, incluso nosotros cuando se hace una imputación,
nosotros hemos tenido muchos problemas con el Ministerio Público por eso, porque a veces nos precipitamos y le imputamos un delito a una persona y lo presentamos y decimos fulano de tal hizo tal cosa, entonces nosotros no podemos hacer eso tampoco. Entonces es bueno que ustedes entiendan eso, que para nosotros es complicado. Nosotros quisiéramos poder reaccionar inmediatamente, pero para nosotros es realmente complicado hacerlo. Para las familias también. Las familias necesitan ver una Policía Nacional que sea más empática con el dolor que ellos sienten cuando pierden un familiar. Gracias al general Claudio Peguero y gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos en este momento. Hasta mañana.